Blake me invitó a cenar la noche en que North River publicó una ganancia trimestral de $18,4 millones. Se le veía orgulloso. Víctor parecía paciente. A mitad del filete, el padre de mi yerno deslizó un grueso sobrecolor crema sobre la mesa, sellado con cera roja, como si viniera de otro siglo. «Firma esto, Elliot, o lo haremos público». Dentro había una acusación. Afirmaban que robé $2,3 millones hace 15 años. Fraude, malversación, palabras del calibre de la cárcel. Blake no me miró. Solo dijo, «Es mejor que esto quede en privado». Recuerdo cómo la luz de las velas golpeaba aquel sello de cera y lo tranquilo que me sentía, porque 5 minutos después alguien entró en aquel restaurante y cambió la temperatura de la sala. Nota rápida. Esta es una historia ficticia, con elementos dramatizados con fines narrativos y educativos. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí. Y cuida tu salud. A nuestra edad, eso importa más que el orgullo. Cuando aquel hombre se acercó a nuestra mesa, Víctor dejó de sonreír. Supongo que debería contarte quién soy en realidad, porque aquella noche en el asador solo tiene sentido si entiendes los años que hubo detrás. Me llamo Elliot Monroe. Tengo 68 años. Nací en Ontario, me crié entre mañanas frías y lecciones más duras. Me mudé a Estados Unidos con 27 años, con 2 maletas, una camioneta prestada y una idea sobre energía renovable de la que la mayoría de los bancos se rieron. Ya no se ríen. Hace 17 años fundé North River Holdings en un almacén alquilado a las afueras de Chicago. Por entonces, solo éramos 3 ingenieros, un prototipo de turbina de segunda mano y una línea de crédito que no me dejaba dormir por las noches. Hoy, la empresa genera aproximadamente $480 millones al año. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe. Nunca me fui. Públicamente, di un paso atrás tras una reestructuración interna. Dejé que una junta dirigiera las operaciones. Dejé que caras nuevas ocuparan el foco. En silencio, a través de un fideicomiso estructurado por Miles Avery, nuestro asesor jurídico general, conservé el 62% de las acciones con derecho a voto. Control sin ruido. Así es como siempre lo he preferido. Blake Thornton no lo sabe. Hace 2 años, respaldé su ascenso a director ejecutivo. Era agudo, disciplinado, ambicioso. Las acciones subieron un 28% en su primer año. Eso lo admiré. Pero también lo observé de cerca. El poder cambia a un hombre de maneras pequeñas, casi invisibles. Mi hija Lena se casó con él hace 3 años. Ella enseña literatura en secundaria. Cree que su padre tiene una cartera decente y una vida tranquila en Iowa. Nunca la corregí. No era deshonestidad. Era protección. Víctor Thornton, el padre de Blake, nunca se creyó esa historia. Hombres como Víctor huelen la ventaja igual que los lobos huelen la sangre. Hace 15 años, cuando North River se ahogaba en deudas, Víctor inyectó $4 millones. Se lo recuerda a la gente a menudo. Lo que no menciona es que aquel trato también salvó su propia exposición fallida en bienes raíces en aquel momento. Cree que le debo algo. Puede que, en su mente, así sea. 6 meses antes de aquella cena, Sandra Leu, nuestra directora financiera, me llevó algo curioso. Un rastro digital. Pequeñas transferencias irregulares canalizadas a través de una consultora pantalla vinculada a Víctor. Nada explosivo, solo lo suficiente para sugerir que alguien estaba preparando el terreno. ¿Quieres enfrentarlo?, me preguntó. No, le dije. Deja que termine la historia que está escribiendo. Así que esperé. Observé cómo subían los números trimestrales. Observé cómo Blake se volvía más confiado, más distante. Observé cómo Lena defendía a su marido en los almuerzos de los domingos cuando Víctor hacía bromas sobre el dinero viejo que no se mueve. Y entonces, él sobrellegó a aquella mesa. No era solo una acusación. Era una prueba de lealtad, de carácter, de sangre frente a verdad.
Cuando Blake me dijo que era mejor mantener aquello en privado, no oí miedo. Oí vacilación. Y hay una diferencia. Fue entonces cuando decidí que las siguientes 48 horas definirían algo más que un balance. Porque, esa misma tarde, Sandra me había llamado con 3 palabras que lo cambiaron todo. Él lo firmó. La voz de Sandra Leu se quedó conmigo mucho después de que terminara la llamada. Él lo firmó. 3 palabras silenciosas, pero resonaron más fuerte que cualquier amenaza que Víctor Thornton pudiera hacer jamás. Aquella tarde me quedé junto a la ventana de mi granja en Iowa, viendo cómo el viento de finales de verano doblaba los maizales en olas lentas y deliberadas. Desde lejos, mi vida parecía sencilla. Un porche desgastado, una camioneta abollada, un hombre con botas gastadas y una camisa de franela. Esa era la historia que yo había permitido que el mundo creyera. Y durante años mantuvo a salvo a mi familia. Pero ahora la ilusión había sido tocada. ¿Sabía lo que estaba firmando? Le pregunté a Sandra aquella misma tarde. Hubo una pausa al otro lado de la línea, papeles moviéndose. Una respiración suave. No creo que lo supiera, dijo. La autorización salió de la oficina de Víctor, pero la firma digital pertenece a Blake. Cerré los ojos, no con rabia, sino con reconocimiento. Víctor había hecho su movimiento. Más tarde aquella noche, recibí un correo cifrado de Sandra. Adjuntos venían registros internos, metadatos, marcas de tiempo, direcciones de enrutamiento. El documento que estaba dentro del sobrecolor crema había sido creado hacía 6 meses y luego revisado discretamente 3 veces. Cada revisión llevaba de vuelta a una consultora vinculada a Víctor Thornton. No era prueba de culpabilidad, todavía no, pero sí suficiente para confirmar la intención. Me serví un vaso de bourbon, de la misma marca que Elena me regaló por mi cumpleaños número 65, y me senté solo en la cocina en penumbra. El hielo se derretía despacio, chocando contra el cristal. La memoria tiene un sonido, si escuchas con atención. Lena solía sentarse en esta mesa corrigiendo redacciones, con el ceño fruncido por la concentración. «Papá», me dijo una vez, «siempre pareces estar pensando 3 pasos por delante». Sonreí al recordarlo. Hay hábitos que nunca te abandonan. A la mañana siguiente, Sandra volvió a llamar. «La Junta ha programado una revisión de emergencia», dijo. «Dentro de 48 horas. Víctor está presionando para una investigación formal». «¿Y Blake?», pregunté en voz baja. «No ha hablado públicamente, pero está bajo presión». Claro que lo estaba. Un director ejecutivo responde ante la Junta. Un hijo responde ante su padre. Pocos hombres sobreviven al choque de esas 2 lealtades. «Deja que sigan adelante», dije. «No intervengas». Sandra dudó. «¿Está seguro, señor Monroe?» «Sí», respondí con calma. «Si Víctor quiere un escenario, se lo daremos». Después de la llamada, conduje hasta el pueblo y me detuve en el pequeño diner que a Lena le encantaba de adolescente. La camarera me reconoció y me sirvió café sin preguntar. Aquella familiaridad era reconfortante, ese tipo de dignidad silenciosa que no necesita reconocimiento ni aplausos. Mientras estaba sentado allí, mi teléfono vibró con un mensaje de Blake. «Necesitamos hablar urgentemente». Sin saludo, sin explicación, solo urgencia. Me quedé mirando las palabras durante un largo momento y luego volví a guardar el teléfono en el bolsillo. Afuera, se acumulaban nubes en el horizonte, densas y deliberadas, como una tormenta decidiendo si llegar. Víctor creía que estaba apretando un nudo alrededor de mi cuello. Blake creía que estaba protegiendo a la empresa. Pero ninguno de los dos conocía la verdad que esperaba bajo aquel sello de cera roja, ni al hombre que acababa de aceptar testificar. Porque 1 hora después, Sandra envió un último mensaje. «La auditoría forense está completa». Adjuntó un solo archivo, y el nombre de la primera página hizo que dejara mi café con mano firme. Víctor Thornton. El nombre de aquel informe no me sorprendió. Víctor Thornton.
Me quedé mirando la página durante un largo momento, las letras afiladas e implacables bajo el suave resplandor de las luces del techo del diner. A mi alrededor, los tenedores golpeaban la porcelana y las máquinas de café silbaban. Sonidos corrientes de una mañana corriente. Y, sin embargo, nada de aquel momento se sentía corriente. Sandra Leu no me había enviado opiniones. Me envió hechos. La auditoría forense rastreó el documento falsificado hasta una consultora registrada bajo una entidad pantalla en Delaware. El rastro de pagos conducía a una cuenta controlada por Victor Thornton. No bastaba para condenarlo ante un tribunal, todavía no, pero sí bastaba para exponer la intención, para entender el juego que estaba jugando. Doblé el informe con cuidado y lo guardé en el bolsillo del abrigo. Cuando salí fuera, el aire otoñal traía un frío silencioso. Podía oler la lluvia en el horizonte. Las tormentas, en mi experiencia, rara vez se anuncian con truenos. Llegan despacio, con paciencia. Mi teléfono sonó antes de que llegara a la camioneta. Señor Monroe, dijo Sandra con voz baja, Víctor ha contactado a 2 miembros de la Junta. Está haciendo circular la acusación. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. 48 horas. Se ha programado una sesión de emergencia. Me apoyé en el capó de la camioneta, viendo cómo las nubes grises se acumulaban sobre los campos. Deja que siga adelante, dije con calma. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro? Sí. Si Víctor quiere un escenario público, se lo daremos. Aquella tarde conduje hasta Chicago. No para intervenir, todavía no, sino para observar. La sede de North River se alzaba junto al río como acero pulido, con su fachada de cristal reflejando un cielo cargado de nubes. Entré por la entrada lateral sin que nadie me notara, como había hecho muchas veces antes. Desde el nivel del entresuelo observé la planta ejecutiva de abajo. Blake Thornton estaba en el centro de todo, sereno, seguro, sin saber que su nombre había sido utilizado como arma. Hablaba con autoridad tranquila a un grupo de analistas, con voz firme y postura inalterable. En otra vida, quizá lo habría admirado sin reservas. Sandra se acercó a él unos instantes después. Su conversación fue breve, en voz baja. No pude oír las palabras, pero reconocí el cambio en su expresión, la mandíbula tensándose, un destello de duda detrás de unos ojos disciplinados. La presión había llegado hasta él. Más tarde, en su oficina, Sandra cerró la puerta y habló con franqueza. Está sometido a una presión inmensa, dijo. Víctor amenaza con llevar el asunto a los medios. ¿Y Blake?, pregunté. Cree que está protegiendo a la empresa. Asentí despacio. Entonces está exactamente donde Víctor quiere que esté. Sandra dudó antes de añadir, hay algo más. El documento del sobre, la auditoría confirma que fue revisado 3 veces. La versión final fue subida desde la oficina de Víctor. Una leve sonrisa rozó mis labios, no de triunfo, sino de certeza. La verdad es paciente, dije en voz baja. Deja que llegue por sí sola. Mientras caía la tarde sobre Chicago, me quedé solo junto a las ventanas que daban al río. Las luces de la ciudad se fueron encendiendo una a una, con reflejos temblando sobre el agua como recuerdos lejanos. Por un momento me permití pensar en Lena, en su risa, en el orgullo silencioso de su voz cuando hablaba de Blake. La familia, al fin y al cabo, es el equilibrio más delicado entre lealtad y verdad. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Blake. Tenemos que hablar, decía su mensaje. En privado. Me quedé mirando aquellas palabras, sopesando su significado. Afuera, el trueno retumbó débilmente a lo lejos, la primera señal de que por fin llegaba la tormenta. Y cuando levanté la vista de la pantalla, vi a Víctor Thornton de pie al otro lado del vestíbulo, observándome. Víctor Thornton no se me acercó de inmediato. Se quedó al otro lado del vestíbulo de mármol de la sede de North River, con las manos cruzadas a la espalda, estudiándome con la paciencia de un hombre que creía que ya controlaba el desenlace.
El suelo pulido reflejaba las luces del techo como agua inmóvil. Y durante un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces sonrió. Elliot Monroe, dijo, con voz suave y medida. Me preguntaba cuándo saldrías de las sombras. Le devolví la sonrisa con cortesía. Y yo me preguntaba cuándo empezarías a decir la verdad. Sus ojos se entrecerraron apenas un poco. No era ira. Era cálculo. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, deliberado. El apretón de manos de un hombre de negocios, pensado para imponer dominio sin parecer hostil. ¿Hablamos?, preguntó Víctor, señalando un rincón tranquilo del vestíbulo. Asentí. Por supuesto. Nos sentamos uno frente al otro bajo una hilera de altos ventanales de cristal con vistas al río. Afuera, empezó a llover en finas líneas plateadas, rayando el horizonte y suavizando los bordes de la ciudad. Víctor habló primero. Siempre ha sido un hombre cauto, dijo. Pero hasta los hombres cautos cometen errores. Hace 15 años, North River se estaba hundiendo. Invertí $4 millones cuando nadie más lo habría hecho. Lo recuerdo, respondí con calma. Te compensaron bien. Él se recostó ligeramente. Compensado, sí, pero no recompensado. Yo salvé tu empresa, Elliot. Sin mí, North River se habría derrumbado. Lo estudié en silencio. Y, sin embargo, aquí estamos. Su sonrisa se desvaneció. ¿Sabes por qué estoy aquí?, continuó Víctor. Esa acusación del sobre no tiene por qué hacerse pública. Firma el acuerdo, hazte a un lado y todos saldremos intactos. ¿Todos?, pregunté suavemente. Dudó apenas el tiempo suficiente. El futuro de Blake está en juego, dijo Víctor. Es un director ejecutivo con talento. Merece estabilidad, no escándalo. Ahí estaba. No era codicia. Era justificación. En su mente, aquello no era chantaje. Era una corrección, un hombre reclamando lo que creía que se le debía. Crucé las manos con calma. Falsificaste pruebas. La expresión de Víctor se endureció. Cuidado, Elliot. Las acusaciones pueden ser peligrosas. También lo son las mentiras, respondí. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La lluvia se intensificó, golpeando suavemente el cristal. Más allá de las ventanas, el río Chicago fluía oscuro y constante, indiferente a la ambición humana. Víctor se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Me subestimas», dijo. «La Junta abrirá una investigación en 48 horas. Los medios vendrán después. Blake se verá obligado a actuar y elegirá a la empresa antes que a ti». Sus palabras eran precisas, calculadas. Él las creía. Lo observé con atención. ¿Y si elige la integridad en su lugar? Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa fina. La integridad no protege el puesto de un director ejecutivo. Los resultados, sí. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo. Apareció en la pantalla un mensaje de Sandra Leu. Confirmación forense recibida. Autorización rastreada hasta la oficina de Víctor. Guardé el teléfono sin responder. Siempre ha sido un hombre paciente, Elliot, continuó Víctor. Pero la paciencia puede convertirse en debilidad. No, dije en voz baja. La paciencia se convierte en certeza. Se levantó despacio de la silla. Entonces veremos de quién sobrevive la certeza. Cuando se volvió para irse, otra voz rompió la tensión. «Papá». Los dos levantamos la vista. Blake Thornton estaba a unos pasos, con la expresión tensa por la confusión y la preocupación. Miró de uno a otro, a su padre y al hombre que creía que no era más que un accionista discreto. La compostura de Víctor volvió al instante. «Blake», dijo con suavidad, «solo estábamos hablando de negocios». La mirada de Blake se desplazó hacia mí. «Elliot,
Necesito hablar contigo en privado. Había urgencia en su voz. No hostilidad, todavía no. Solo el peso de un hombre atrapado entre la lealtad y la duda. Me levanté despacio. Por supuesto, dije. Víctor nos observó con ojos indescifrables mientras Blake me conducía hacia una sala de conferencias privada con vistas al río. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave y deliberado. Blake se volvió hacia mí, con la voz baja y tensa. «Dime la verdad», dijo. «¿Cogiste tú el dinero?» Sostuve su mirada sin vacilar. «No». Buscó en mi rostro durante un largo momento, como si estuviera sopesando todo lo que creía frente a todo lo que temía. Entonces exhaló lentamente. «Porque, si no fuiste tú», dijo Blake en voz baja, «alguien usó mi nombre para firmar la autorización». Las palabras de Blake se quedaron flotando en la sala de conferencias en silencio mucho después de que las pronunciara. Alguien usó mi nombre para firmar la autorización. La lluvia dibujaba líneas lentas e irregulares sobre el cristal a su espalda. El horizonte de Chicago temblaba en un silencio gris, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración. Observé a Blake con atención, no como empresario, sino como un padre que mira al hombre que su hija ha elegido. «¿Crees que fui yo quien cogió el dinero?», pregunté. Dudó. Solo un instante, pero suficiente para revelar el peso de sus dudas. «No sé qué creer», admitió Blake. «La Junta exige respuestas. Mi padre insiste en que las pruebas son reales. Y ahora esta firma». Asentí despacio. «Entonces veamos la verdad». Colocó una carpeta sobre la mesa, entre los dos. Dentro había copias impresas de los formularios de autorización, resúmenes financieros y comunicaciones internas. Al pie de la última página aparecía su firma digital. Precisa, oficial, innegable. Blake soltó el aire con brusquedad. «Yo nunca firmé esto». «Lo sé», dije en voz baja. Levantó la vista. «Suenas muy seguro». «Lo estoy». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró suavemente. En la pantalla apareció un mensaje de Sandra Lew. «Metadatos confirmados». El archivo se originó en la oficina de Víctor Thornton. «Marca de tiempo verificada». Deslicé el teléfono hacia Blake. Leyó el mensaje 2 veces, y con cada línea se le fue tensando más la mandíbula. La seguridad de su postura vaciló, sustituida por algo mucho más humano. «Incredulidad». «Esto no puede estar bien», murmuró. «Mi padre no haría algo así». «Él cree que te está protegiendo», dije con suavidad. Blake alzó la mirada hacia mí. «¿Falsificando documentos, arriesgándolo todo?» «Los hombres que temen perder el control rara vez ven sus actos como una traición», respondí. «Los ven como una necesidad». El silencio llenó la sala. Afuera, el trueno retumbó débilmente sobre el río, un eco lejano de la tormenta que crecía dentro. Blake se dejó caer en la silla frente a mí y se pasó una mano por el pelo. «Si esto se hace público, lo destruirá. Nos destruirá». «No, si la verdad se maneja con cuidado», dije. «Aún tienes una elección, Blake». Me miró, escrutándome como si me viera por primera vez. «Hablas como si ya supieras cómo termina esto». Me permití una sonrisa leve y contenida. «Yo sé cómo empezó». Hubo una pausa antes de que preguntara: «¿Por qué no te defendiste antes? ¿Por qué te quedaste callado?» Crucé las manos con calma sobre la mesa. «Porque la paciencia revela el carácter». Víctor creyó que la presión forzaría la lealtad. En cambio, reveló la intención. Blake absorbió aquellas palabras en silencio. La tensión de sus hombros cedió un poco, reemplazada por algo más sereno. La duda convirtiéndose en claridad. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Sandra Lew entró, tan serena como siempre, con una tableta delgada en la mano. «Perdonad la interrupción», dijo, «pero los dos tenéis que ver esto».
Dejó la tableta sobre la mesa y tocó la pantalla. Apareció un informe de auditoría con un contenido frío y preciso. Registros de transacciones, rastros de metadatos, registros de enrutamiento, todo convergiendo hacia un único punto de origen, la oficina de Víctor Thornton. Blake se quedó mirando la pantalla mientras el color se le iba del rostro. Esto se hizo deliberadamente, continuó Sandra. La consultora que elaboró el documento está vinculada a una sociedad pantalla registrada bajo el control del señor Thornton. La voz de Blake apenas superó el susurro. Usó mi nombre. Sí, respondió Sandra. Y autorizó un préstamo de $12 millones con tu firma para financiar toda la operación. La sala quedó en silencio. Blake se apartó de la mesa y la incredulidad dio paso a algo más profundo. Traición. Dijo que me estaba protegiendo, murmuró. Me levanté despacio y apoyé una mano firme en el respaldo de la silla. La protección construida sobre el engaño no es protección, Blake. Es control. Volvió a mirarme, esta vez con claridad. ¿Qué hacemos ahora? Sandra respondió antes de que yo pudiera hablar. La reunión de la Junta es dentro de 48 horas. Víctor tiene la intención de presentar la acusación públicamente. La mirada de Blake se endureció. Entonces me está obligando a actuar. Lo miré a los ojos. No. Está revelando quién es él en realidad. Y afuera, un relámpago cruzó el horizonte, iluminando el río en un breve destello plateado. En ese instante, la verdad quedó entre nosotros, innegable e irreversible. Blake volvió a coger la tableta y habló con voz firme, decidida. Si esto es real, entonces necesito hasta la última prueba. Sandra asintió. La tendrás. Luego se volvió hacia mí, y en su expresión ya no quedaba rastro de vacilación. Y Elliot, dijo Blake en voz baja, cuando la Junta se reúna, quiero que estés allí. Le sostuve la mirada, reconociendo el cambio que había nacido en él. El momento en que un hombre elige la integridad por encima de la herencia. Muy bien, respondí. Mientras Sandra recogía los documentos, apareció otra notificación en su tableta. Miró la pantalla y su compostura se tensó apenas un poco. Hay un detalle más, dijo. Víctor ya ha contactado con la prensa. La historia saldrá mañana por la mañana. Blake se quedó sin aliento. Y en ese instante, la tormenta que habíamos anticipado por fin empezó a caer. La noticia estalló al amanecer. Para cuando salió el sol sobre Chicago, el nombre de North River ya era tendencia en las cadenas financieras. Primero un titular discreto, luego otro más directo. Surgen acusaciones de fraude histórico en North River Holdings. Leí el reportaje desde mi habitación del hotel, mientras la ciudad seguía envuelta en el silencio gris de la mañana. El artículo mencionaba una fuente anónima, un registro financiero en disputa y una investigación de la Junta pendiente. Todavía no había nombres, pero las implicaciones eran claras. Víctor Thornton había hecho su jugada. Me serví una taza de café negro y me quedé junto a la ventana, observando cómo el tráfico se acumulaba abajo como corrientes lentas. A mi edad, las tormentas ya no me asustaban. Simplemente confirmaban lo que la paciencia ya había revelado. Mi teléfono vibró. Era Lena. Papá. Su voz sonaba tensa, frágil de un modo que no le oía desde que era una niña. Acabo de ver las noticias. Blake dice que es un malentendido, pero Víctor está furioso. Cree que estás intentando destruirlo. Cerré los ojos un instante. No estoy destruyendo a nadie, Lena. La verdad está haciendo eso por sí sola. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Debo tener miedo? No, dije con suavidad. Pero sí debes estar preparada. Exhaló despacio. Blake quiere reunirse esta noche. Dice que todo se explicará en la reunión de la Junta. Estaré allí. Ya he llegado a Oare. Cuando terminamos la llamada, me quedé sentado en silencio,
dejando que la calma se asentara. El vaso de bourbon de la noche anterior seguía intacto sobre el escritorio, recordándome que serían la claridad, y no el consuelo, lo que guiaría las horas que venían. Más tarde aquella mañana, Sandra Leu se reunió conmigo en una sala de conferencias privada con vistas al río. En su tableta aparecían datos del mercado en tiempo real. Las acciones de North River cayeron un 3,7% en la apertura, dijo. Pero la confianza de los inversores sigue estable. La reunión de la Junta será mañana a las 9 en punto. ¿Y Víctor? Pregunté. Está redoblando la apuesta, respondió Sandra. Ha conseguido que 2 periodistas asistan a la reunión. Quiere imponer una narrativa pública. Asentí despacio. Entonces cree que la exposición le asegurará la victoria. Sandra dudó. Hay algo más. La auditoría forense descubrió una transacción adicional. Una transferencia canalizada a través de la misma sociedad pantalla usada para fabricar la acusación. Es de casi un año antes de los documentos falsificados. ¿Importe? Pregunté. $12 millones, dijo. Autorizados con la firma digital de Blake Thornton. La sala quedó en silencio. Miré hacia el río, cuya superficie oscura reflejaba un cielo cargado de lluvia. Víctor no está simplemente protegiendo a su hijo, dije en voz baja. Lo está atando. Sandra sostuvo mi mirada. Un lazo financiero. Sí. Aquella noche, Blake llegó a la sala exactamente a las 7. Parecía más viejo que el día anterior, no en años, sino en peso. La seguridad de un director ejecutivo seguía ahí, pero debajo persistía la duda. Gracias por venir, dijo con voz medida. Sandra se retiró, dejándonos solos. Blake dejó un sobresellado sobre la mesa. No color crema, no sellado con cera, sino blanco corporativo, simple. He revisado la auditoría, dijo. Si es exacta, mi padre falsificó la acusación y autorizó un préstamo a mi nombre. $12 millones. Hizo una pausa para recomponerse. Dice que era necesario para obtener ventaja, para proteger a la empresa, para protegerme a mí. ¿Y tú qué crees? Pregunté con suavidad. Blake levantó la mirada, dividido, pero firme. Creo que cruzó una línea. Se dejó caer en la silla frente a mí, con el sobre entre nosotros como un veredicto no pronunciado. Toda mi vida, continuó Blake, me enseñó que la lealtad define a un hombre. Pero ahora veo que la lealtad sin integridad no es más que obediencia. Lo estudié en silencio, reconociendo el instante en que un hombre empieza a separarse de la sombra que lo crió. Todavía tienes una elección, dije en voz baja. Él asintió. Sí. Y mañana, en la reunión de la Junta, pienso tomarla. Llamaron a la puerta. Sandra volvió a entrar, con la compostura intacta. Perdón por interrumpir, pero necesitáis ver esto. Le entregó la tableta a Blake. En la pantalla apareció una emisión en directo de un canal financiero. El titular corría bajo la voz de la presentadora. North River Holdings bajo investigación. Una fuente cercana a la familia Thornton habla. La expresión de Blake se endureció. Está acelerando la narrativa. Sandra asintió. Víctor ha programado una rueda de prensa inmediatamente después de la reunión de la Junta. Me levanté despacio y crucé las manos a la espalda. Entonces pretende ganar antes de que la verdad sea escuchada. Blake me miró, y la determinación sustituyó a la incertidumbre. No, si hablamos nosotros primero. Sandra miró de uno a otro. La Junta permitirá una presentación final. 10 minutos, no más. Blake metió la mano en el maletín y sacó una pequeña memoria USB negra, dejándola con cuidado sobre la mesa. Aquí está cada archivo relacionado con la autorización falsificada, dijo. Metadatos, rastros de auditoría, correspondencia interna, todo. Miré el dispositivo en silencio. ¿Estás seguro de que estás preparado para lo que viene después?
Sostuvo mi mirada sin vacilar. Sí, dijo Blake. Porque mañana elijo la integridad. Afuera, el trueno retumbó sobre el horizonte, rebotando entre las torres de acero mientras la noche caía sobre el río. La tormenta había llegado. Justo como yo esperaba. Sandra recogió los documentos y se detuvo junto a la puerta. Hay otro movimiento más, dijo en voz baja. Víctor ha solicitado acceso de emergencia a los registros de voto de la Junta. Blake frunció el ceño. ¿Por qué? La expresión de Sandra se endureció. Pretende demostrar que Elliot Monroe no tiene autoridad de control sobre North River. El silencio llenó la sala. Blake me miró despacio, con la incertidumbre brillando en sus ojos, y por primera vez hizo la pregunta que Víctor llevaba tanto tiempo esperando. Elliot, ¿cuál es exactamente tu papel en esta empresa? La pregunta de Blake quedó suspendida en el aire mucho después de haberla formulado. Elliot, ¿cuál es exactamente tu papel en esta empresa? Las luces de la ciudad temblaban más allá del cristal, reflejadas sobre la superficie oscura del río como recuerdos rotos. Durante un instante no dije nada. El silencio, al fin y al cabo, tiene la extraña capacidad de revelar más que cualquier explicación apresurada. Caminé hasta la ventana y crucé las manos a la espalda. Mi papel, dije en voz baja, es la razón por la que North River sigue existiendo. Blake frunció ligeramente el ceño. No lo entiendo. Sandra Leu dio un paso al frente, con la voz serena. Quizá ya sea hora de que lo entienda. Dejó una carpeta delgada sobre la mesa. En la portada aparecía la insignia de Miles Avery y Asociados, el equipo legal de North River. Dentro había documentos certificados, acuerdos de fideicomiso y registros de accionistas. Cada página llevaba la autoridad silenciosa de la legalidad, la precisión y el tiempo. Blake abrió la carpeta despacio. Al principio, su expresión mostró solo curiosidad, luego confusión y después incredulidad. «Esto no puede estar bien», susurró. Sandra sostuvo su mirada con firmeza. «Sí lo está. Hace 17 años, Elliot Monroe fundó North River Holdings. A través de un fideicomiso privado, conservó el 62% de las acciones con derecho a voto de la empresa». La sala quedó en silencio. Blake alzó la vista hacia mí, buscando mi rostro como si viera a un desconocido por primera vez. «¿Tú eres el fundador?», preguntó, con la voz apenas audible. Incliné la cabeza. «Sí». Se le cortó la respiración. «Y dejaste que me convirtiera en director ejecutivo sin decírmelo». «Te dejé ganártelo», respondí con calma. «El poder concedido sin mérito engendra derecho. El poder ganado revela el carácter». Blake bajó la mirada, asimilando el peso de la revelación. «Todo este tiempo estuviste observando». «No observando», dije con suavidad. «Confiando». Afuera, un relámpago cruzó el horizonte, iluminando la sala con un breve resplandor plateado. El trueno llegó instantes después, rodando como tambores lejanos de inevitabilidad. Sandra volvió a hablar. «Víctor ha pedido acceso a los registros de voto de la Junta porque cree que Elliot no tiene autoridad de control. Piensa cuestionar esa suposición en la sesión de mañana». Blake exhaló lentamente y recuperó la compostura pieza por pieza. «Entonces no tiene ni idea de dónde se está metiendo». «No», respondí. «No la tiene». Durante un momento, ninguno de los tres habló. El peso de la verdad se asentó en silencio, reordenándolo todo. El sobre, las acusaciones, la firma falsificada, todo había sido construido sobre un único error de cálculo. Víctor Thornton creía que yo no tenía poder. Blake cerró la carpeta y se levantó de la silla, y la determinación sustituyó a la incredulidad. «Ha hecho que la prensa asista a la reunión de la Junta», dijo. «Quiere una victoria pública». «Entonces le daremos una verdad pública», respondí. Sandra asintió. «La Junta permitirá una presentación final. 10 minutos, no más. Después de eso, votarán».
Blake volvió a sacar la memoria USB negra del maletín y la dejó con cuidado sobre la mesa. Aquel pequeño dispositivo parecía insignificante, y sin embargo cargaba con el peso de reputaciones, fortunas y lealtades. «Aquí está todo», dijo. «Rastros de auditoría, metadatos, registros de transacciones, pruebas de que mi padre falsificó las pruebas y autorizó el préstamo de $12 millones a mi nombre». Miré la memoria en silencio. «¿Estás preparado para plantarte frente a él?» Blake sostuvo mi mirada sin vacilar. «Mañana me plantaré por la verdad, cueste lo que cueste». Asentí una sola vez, reconociendo la firmeza de su voz. En ese instante no vi al hijo de Víctor, sino al hombre que Lena había elegido para casarse. Sandra recogió los documentos y los guardó en su cartera. «La reunión de la Junta empieza mañana a las 9 en punto», dijo. «Seguridad ya ha sido avisada. Víctor ha solicitado acceso para la prensa inmediatamente después de la sesión». «Por supuesto que lo ha hecho», murmuré. Blake se volvió hacia la ventana, observando cómo la tormenta avanzaba sobre el horizonte. «Cree que ya ha ganado», dijo en voz baja. «Los hombres como Víctor rara vez reconocen la derrota hasta que la tienen delante», respondí. El trueno volvió a retumbar, esta vez más cerca, la tormenta presionando sobre la ciudad como un ajuste de cuentas inevitable. La sala cayó en un silencio pensativo, y los tres sabíamos que el día siguiente iba a cambiar algo más que reputaciones. Iba a redefinir la lealtad misma. Mientras Blake recogía el maletín, la tableta de Sandra vibró con una nueva notificación. Miró la pantalla y su expresión se tensó. «Hay otro movimiento más», dijo. Blake se volvió. «¿Qué ocurre?» Sandra dudó antes de responder. «Víctor ha programado una rueda de prensa inmediatamente después de la reunión de la Junta y piensa acusar a Elliot Monroe por su nombre». El silencio llenó la sala. Blake me miró, y la determinación se endureció en sus ojos. «Entonces mañana», dijo, «terminamos con esto». Asentí despacio, con el peso de los años asentándose en una certeza serena. Afuera, la tormenta por fin estalló, y en algún lugar de la ciudad, Víctor Thornton se preparaba para celebrar una victoria que creía que ya era suya. La mañana de la reunión de la Junta llegó con una calma silenciosa y deliberada. Chicago lucía un cielo gris pálido, de esos que suavizan los contornos del acero y el cristal y hacen que el río parezca más oscuro de lo que es. Llegué a la sede de North River poco antes de las 8:30, vestido como siempre, traje sencillo, corbata discreta, la misma compostura medida que me había sostenido durante décadas de tormentas. Dentro, el ambiente era cualquier cosa menos tranquilo. Personal de seguridad alineaba el vestíbulo. Periodistas se agrupaban detrás de barreras de terciopelo, con las cámaras preparadas como testigos silenciosos a la espera de un veredicto. Las pantallas de todo el edificio mostraban el precio fluctuante de las acciones de North River, cada cifra subiendo y bajando con la tensión de la anticipación. Sandra Lew me recibió cerca de los ascensores ejecutivos, con una expresión serena, pero firme. «A la prensa se le ha concedido acceso limitado», dijo en voz baja. Víctor Thornton insistió en la transparencia. «Transparencia», repetí suavemente. Una palabra admirable, cuando se usa bien. Ella se permitió la más leve de las sonrisas. «La Junta ya está reunida. Blake Thornton ya está dentro». Entramos juntos en el ascensor. Cuando se cerraron las puertas, el suave zumbido del ascenso llenó el silencio entre nosotros. En el reflejo pulido de las paredes de espejo vi no a un fundador ni a un accionista, sino a un hombre envejecido que había aprendido hacía mucho que la paciencia es el instrumento más preciso de la justicia. Cuando se abrieron las puertas, la planta ejecutiva reveló un pasillo revestido con paneles de nogal oscuro y fotografías enmarcadas que relataban la historia de North River. Mi historia. Cada imagen capturaba un capítulo de crecimiento. Turbinas elevándose bajo cielos abiertos, ingenieros posando con orgullo junto a prototipos. Una versión más joven de mí estrechando manos con inversores que ya ni siquiera recordaban mi nombre. Sandra se detuvo ante las puertas de la sala de juntas.
¿Está listo, señor Monroe? Llevo listo 17 años, respondí. Dentro, la sala de juntas se extendía amplia y luminosa, con ventanales de suelo a techo que daban al río Chicago. 12 directores estaban sentados alrededor de la mesa de roble pulido, con expresiones contenidas y la atención fija en el hombre que se encontraba en la cabecera. Victor Thornton. Hablaba con autoridad medida, con una presentación proyectada detrás de él, gráficos, cronologías, resúmenes financieros, cada detalle dispuesto con precisión meticulosa. Y como pueden ver, concluyó Víctor, las pruebas indican una apropiación indebida histórica de fondos por un importe aproximado de 2,3 millones de dólares. La integridad de North River Holdings exige una acción inmediata. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Blake Thornton estaba sentado a su derecha, en silencio, sereno, con una mirada imposible de leer. Cuando Víctor terminó, inclinó la cabeza con cortesía, el gesto de un hijo reconociendo a un padre y de un director ejecutivo reconociendo a un orador. Sandra y yo entramos en silencio. La sala quedó enmudecida en cuanto nuestra presencia se hizo notar. Los ojos de Víctor se dirigieron hacia mí, por una fracción de segundo, su confianza se afiló en algo más frío. Anticipación. Ah, dijo con suavidad. Señor Monroe, qué apropiado que esté aquí. Incliné la cabeza. Creo en la transparencia. Un leve murmullo recorrió a los directores. Víctor señaló la pantalla de la presentación. Estamos preparados para proceder con una investigación formal. Sin embargo, en aras de la justicia, permitiremos al señor Monroe la oportunidad de responder. Entonces habló Blake, con voz firme y autoritaria. Antes de seguir adelante, solicito permiso para presentar pruebas adicionales. El presidente asintió. Tiene 10 minutos, señor Thornton. Blake se levantó despacio y sacó una pequeña memoria USB negra de su maletín. El movimiento fue deliberado, controlado, pero cargado de una importancia silenciosa. Introdujo el dispositivo en el sistema de la sala. La pantalla cobró vida. Aparecieron filas de datos. Marcas de tiempo, registros de enrutamiento, registros de transacciones. Metadatos iluminados con una claridad brutal, cada detalle apuntando hacia un único origen. La oficina de Víctor Thornton. Un silencio denso cayó sobre la sala. Sandra dio un paso al frente. La auditoría forense confirma que el documento presentado en la acusación fue fabricado y revisado varias veces a través de una consultora vinculada al señor Thornton. Además, se autorizó un préstamo de 12 millones de dólares utilizando la firma digital del señor Blake Thornton sin su consentimiento. La compostura de Víctor se quebró por primera vez. Esto es una manipulación, dijo con dureza. Un intento de desacreditar preocupaciones legítimas. Blake sostuvo la mirada de su padre, con la voz inquebrantable. No, papá. Es la verdad. La palabra resonó por toda la sala con una quietud definitiva. Víctor se volvió hacia él, con la incredulidad asomando bajo su fachada pulida. ¿Vas a traicionar a tu propio padre? La expresión de Blake se endureció. Voy a defender la integridad. Siguió un silencio pesado, absoluto. El presidente se inclinó hacia adelante. Señor Monroe, ¿desea dirigirse a la Junta? Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años posarse en una certeza serena. Los directores me observaban con atención contenida, sin saber que la revelación que esperaban aún no había sido pronunciada. Fundé North River Holdings hace 17 años, dije en voz baja. A través de un fideicomiso privado, conservé el 62% de las acciones con derecho a voto de la empresa. He permanecido en silencio, no por debilidad, sino por confianza. Confianza en que esta empresa sería dirigida con integridad. Una oleada de asombro recorrió la sala. El rostro de Víctor perdió el color. Eso es imposible, dijo con voz ronca. Sandra colocó documentos certificados ante la Junta. El acuerdo del fideicomiso ha sido verificado por Miles Avery y asociados.
El señor Monroe conserva la autoridad de control. El presidente revisó los documentos y luego levantó la vista. Esta reunión continuará bajo ese entendimiento. Víctor dio un paso atrás, mientras la certeza que lo había sostenido se disolvía en incredulidad. «¿Planeaste todo esto?», dijo en voz baja. «No», respondí. «Lo revelaste tú». Los directores intercambiaron miradas y sus murmullos crecieron a medida que la verdad se asentaba. Afuera, el trueno rodó sobre el río, resonando a través de las paredes de cristal como un veredicto lejano. La voz de Víctor tembló de furia contenida. «¿Crees que esto ha terminado?» Blake se colocó a mi lado, con la postura firme. «No, papá. Apenas acaba de empezar». El presidente alzó el mazo. Dadas las pruebas presentadas, la Junta considerará ahora acciones disciplinarias formales contra Víctor Thornton. El golpe del mazo sobre la madera sonó seco y decisivo. Y en ese instante, mientras las cámaras esperaban al otro lado de las puertas y las reputaciones pendían de un hilo, Víctor Thornton metió la mano en su maletín y sacó un último documento. Víctor Thornton no vaciló. Sacó el documento de su maletín con una calma deliberada y lo dejó sobre la mesa de roble pulido como si fuera su última carta ganadora. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido apagado de la ciudad más allá del cristal pareció desvanecerse bajo el peso de aquel momento. «Esto», dijo Víctor, con voz firme, pero teñida de urgencia, «es un acuerdo personal de indemnidad firmado por Elliot Monroe hace 15 años. Me exime de responsabilidad con respecto a mi inversión y confirma mi autoridad para intervenir en asuntos que afecten a la estabilidad de North River». Deslizó el documento hacia adelante. Los miembros de la Junta se inclinaron a observarlo, con expresiones cada vez más tensas al examinar el papel envejecido. El sello, la firma, la tinta desvaída, todo parecía auténtico. Durante un instante fugaz, la incertidumbre recorrió la sala como una sombra pasando sobre agua quieta. La voz de Blake rompió el silencio. «Papá, ¿qué es esto?» Víctor no lo miró. «Es protección», respondió en voz baja. «Protección para la empresa, protección para ti». Estudié el documento sin tocarlo. La firma era mía, genuina, inconfundible. Pero el contexto había sido alterado. El tiempo tiene una forma de distorsionar la verdad cuando se permite que la ambición reescriba la historia. «Sí», dije con calma. «Firmé un acuerdo de indemnidad. Reconocía tu inversión durante el año más frágil de North River. No te otorgaba autoridad para fabricar pruebas ni para manipular el gobierno corporativo». La compostura de Víctor se tensó. «Lo interpretas como te conviene». «No», respondí en voz baja. «Lo recuerdo con exactitud». Sandra Lew dio un paso al frente, con la tableta brillando tenuemente bajo la luz tenue. «Con todo respeto, señor Thornton, el documento ya ha sido revisado por Miles Avery y asociados. Confirma su protección financiera, pero no le concede autoridad ejecutiva ni control sobre las decisiones accionariales». El presidente se ajustó las gafas mientras revisaba la copia certificada que Sandra le entregó. «La interpretación legal parece clara. La indemnidad del señor Thornton no prevalece sobre la participación de control del señor Monroe». La mandíbula de Víctor se endureció. «Entonces, vais a despreciar 15 años de lealtad». Blake se levantó despacio, con voz medida, pero resuelta. «Esto no va de lealtad. Va de integridad». Las palabras cayeron sobre la sala con una gravedad silenciosa. Víctor se volvió hacia su hijo, con la incredulidad aflorando bajo su exterior sereno. «¿Vas a ponerte en contra de tu propio padre?» Blake sostuvo su mirada sin vacilar. «Voy a ponerme del lado de la verdad». Siguió un silencio pesado y absoluto. Afuera, la lluvia trazaba líneas plateadas sobre el cristal, y el horizonte de Chicago se veía borroso bajo la tormenta que se acumulaba. Dentro de la sala de juntas, la tensión cambió de forma, ya no incierta, sino inevitable. El presidente levantó el mazo. Dadas las pruebas presentadas,
La Junta votará ahora la suspensión inmediata de Víctor Thornton hasta que concluya una investigación completa. Uno a uno, los directores emitieron su voto. Unánime. El sonido del mazo golpeando la madera resonó como una sentencia. Señor Thornton, anunció el presidente, queda suspendido de todos sus privilegios de asesoría y se le prohíbe participar en la gobernanza de North River Holdings hasta que concluya la investigación. Por primera vez, la confianza de Víctor se hizo añicos. La certeza que lo había sostenido dio paso a algo más silencioso. Incredulidad teñida de arrepentimiento. Se volvió hacia Blake. «Hice esto por ti», dijo en voz baja. «Todo lo que construí, lo construí para ti». La expresión de Blake se suavizó, pero su determinación no vaciló. «Tú me enseñaste a liderar, papá. Hoy estoy eligiendo cómo hacerlo». El personal de seguridad entró en silencio, con una presencia respetuosa, pero inconfundible. Víctor recogió su maletín con dignidad deliberada, deteniéndose solo una vez para sostenerme la mirada. «Puede que hayas ganado esta batalla, Elliot», dijo en voz baja, «pero el tiempo nos juzgará a los dos». Incliné la cabeza. «El tiempo ya lo ha hecho». Se marchó sin decir una palabra más. La sala de juntas permaneció en silencio durante varios segundos después de que las puertas se cerraran tras él. Afuera, el trueno rodó sobre el horizonte, un eco lejano de la tormenta que por fin había estallado. El presidente se volvió hacia mí. «Señor Monroe, como accionista de control, ¿desea reasumir el cargo de director ejecutivo?» Observé a los directores pensativamente y luego negué con la cabeza. «No», dije en voz baja. «North River no necesita un fundador. Necesita un líder». Miré a Blake. Permanecía inmóvil, asimilando el peso de la responsabilidad y el precio de la verdad. La voz de Blake fue firme cuando habló. «Continuaré como director ejecutivo con la confianza de la Junta y con total transparencia». El presidente asintió. «Así queda registrado». Cuando la reunión se levantó, Sandra recogió los documentos sin perder la compostura. Los directores fueron saliendo en un silencio respetuoso, dejándonos solo a Blake y a mí junto a los grandes ventanales con vistas al río. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Luego Blake se volvió hacia mí, con la voz suavizada por la humildad. «Gracias por confiar en mí». Le apoyé una mano en el hombro. La confianza no se entrega a la ligera, pero cuando se gana, se vuelve irrompible. Afuera, la tormenta empezaba a disiparse y la luz del sol se abría paso entre las nubes en rayos dorados y pálidos. El río temblaba bajo la luz que regresaba, otra vez en calma. Sin embargo, mientras permanecíamos allí en silencio, el teléfono de Sandra vibró suavemente. Miró la pantalla y su expresión se tensó. «Ha habido un avance», dijo en voz baja. «Los investigadores federales han solicitado acceso inmediato a los registros financieros de Víctor Thornton y quieren hablar con ustedes dos». La calma de la victoria se transformó en algo más profundo. La comprensión silenciosa de que la justicia, una vez que empieza, rara vez termina con un solo veredicto. La tormenta pasó en silencio. Para cuando los investigadores federales llegaron a la sede de North River, el cielo sobre Chicago ya se había despejado, dejando una luz otoñal pálida que suavizaba los contornos del acero y el cristal. La justicia, había aprendido hacía mucho tiempo, rara vez llega con truenos. Se asienta despacio, con la certeza serena de la verdad. Víctor Thornton no volvió a la sala de juntas. En cuestión de semanas, una investigación formal confirmó los documentos fraudulentos, el préstamo no autorizado de $12 millones y la consultora vinculada a su sociedad pantalla. Después vinieron los procedimientos legales, no con espectáculo, sino con dignidad. Víctor renunció a todos sus puestos de asesoría, y su reputación quedó disminuida por la misma ambición que una vez lo definió. Blake afrontó las consecuencias con una fortaleza silenciosa. Cooperó plenamente con los investigadores, reestructuró la gobernanza de North River y restauró la confianza entre accionistas y empleados. La empresa se estabilizó,
y sus acciones se recuperaron de forma constante, no por poder, sino porque la integridad había prevalecido. Una tarde, meses después, regresé a mi granja en Iowa. Los campos brillaban dorados bajo la luz que se apagaba, y el aire traía el suave aroma de la cosecha. Lena estaba sentada conmigo en el porche, con las manos alrededor de una taza de té. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De qué? De plantarte frente a Víctor, de revelarlo todo. Consideré su pregunta mientras veía el horizonte encenderse bajo el sol del atardecer. No, dije en voz baja. La verdad nunca es una traición. El silencio sí puede serlo. Sonrió levemente, y en sus ojos vi la misma fuerza serena que le había visto desde niña. Blake se unió a nosotros un momento después, con una presencia estable, con un respeto no dicho, pero imposible de no percibir. En ese instante comprendí que la mayor victoria no había sido la autoridad corporativa ni la reivindicación legal. Había sido preservar la confianza. Fundé North River con ambición. La protegí con paciencia. Pero al final, fue la integridad la que aseguró su futuro. A mi edad, un hombre ya no mide el éxito por la riqueza o el poder. Lo mide por el legado que deja, por las personas a las que protege, por los valores que sostiene y por las verdades con las que se niega a negociar. Si esta historia se ha quedado contigo, entonces quizá entiendas lo que yo aprendí a través de años de silencio. La lealtad sin integridad es obediencia, y el poder sin honor no es más que ruido. Gracias por ver esta historia y por compartir este momento conmigo hoy. Dime en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. Siempre me gusta ver hasta dónde llegan estas historias. Y ya que te quedaste hasta el final, te invito a puntuar esta historia del 1 al 10. Tu opinión me ayuda a crear historias todavía más potentes y significativas para ti. Ten en cuenta que esta historia contiene elementos ficcionados creados con fines de entretenimiento, educación y reflexión. Y si esta historia te conmovió aunque solo sea un poco, otra ya te está esperando en tu pantalla en este momento. YouTube cree que te va a gustar. Así que tómate un momento y continúa el viaje.